muchísimas gracias. Estoy contento de estar aquí en Salar, con todos vosotros y con todas vosotras. Espero cumplir las expectativas que tenéis puestas en este taller, si bien pues sí que me gustaría iniciar con unas cuestiones previas. Hoy es 20 de noviembre, hoy es un día de fiesta porque muchos recordamos la muerte del infame dictador que atormentó a España durante cerca de 40 años. Por otra parte, también se cumplen 2 años de sufrimiento por parte de la clase trabajadora y de las personas que, situadas dentro de esta sociedad, estamos sufriendo el gobierno del señor Rajoy. Por lo tanto, esperemos que quede poquito para que se vayan y esto empiece a cambiar, a mejor, desde luego. Sí que es cierto que también me gustaría empezar con un Twitter, un Facebook de un profesor titular de la Facultad de Derecho. Soy licenciado en Derecho, funcionario del Estado, y este profesor de Derecho Constitucional enumeraba una serie de medidas del gobierno de Rajoy y decía que como esto siguiera así, en breve la asignatura de Derecho Constitucional iba a ser una rama de Historia del Derecho, porque el Derecho Constitucional y la Constitución española y los derechos que están garantizados allí iban a ser una cuestión del pasado. Me gustaría comenzar, siempre no está reñida estas labores de información y divulgación, con un poquito de poesía. Me gustaría empezar leyendo unos versos de José Manuel Caballero Bonal, andaluz, jerezano, que fue hace poco Premio Cervantes, acerca de un derribo. Aquella casa en que mi corazón tuvo su sitio, tramitó su dispendio, su fiebre, sus cansancios. Aquella casa donde todo estaba temperado, juntado, disponible, donde de pronto un día descubrí el mundo y ya fue ese para siempre el compendio simbólico del mundo. Aquella casa de inconmensurable pasado es ya una innoble máquina de hormigón y aluminio, una cruenta falacia municipal que contra mi decoro ha tramitado un sustituto del dios de los ejércitos. Las mellas de los años serán mi represalia. Acerca de un derribo, han convertido el derecho a la vivienda, un derecho recogido en la Constitución española, prácticamente en un lujo, cuando debería ser un derecho fundamental. Entre otras cuestiones, de muy diversa índole, voy a tratar de no extenderme demasiado para poder atender las preguntas, las que pueda resolver las resolveré, las que no tomaré nota y os contestaremos de la manera oportuna. Entre otras cuestiones, Izquierda Unida decide en un momento determinado de la historia, en determinada asamblea, comenzar una lucha encarnizada contra todo el tema del capital y todo el tema de los abusos bancarios, que parece que tienen veta libre y campo libre en este país. Yo conozco la lucha de las cláusulas suelo por medio de los compañeros del grupo de trabajo de cláusulas suelo de Izquierda Unida Almería, Emiliano y otros compañeros y compañeras trabajando en ello, y decidimos ponernos en marcha con esto aquí en Granada. En la asamblea reciente de Izquierda Unida a nivel andaluz se aprobó por unanimidad una propuesta, una resolución sobre la cláusula suelo en la hipoteca, por medio de la cual, en la parte final del todo, Izquierda Unida, la 19 Asamblea Andaluza, celebrada en Bormujos, en Sevilla, a la cual yo fui como delegado, declaró: Izquierda Unida considera la existencia de la cláusula suelo en la hipoteca como la principal causa de saqueo que están sufriendo las economías familiares, que aún pueden hacer frente a las obligaciones generadas por su crédito. En la asamblea reciente de Izquierda Unida a nivel andaluz se aprobó por unanimidad una propuesta, una resolución sobre la cláusula suelo en la hipoteca, por medio de la cual, en la parte final del todo, Izquierda Unida, la 19 Asamblea Andaluza, celebrada en Bormujos, en Sevilla, a la cual yo fui como delegado, declaró: Izquierda Unida considera la existencia de la cláusula suelo en la hipoteca como la principal causa de saqueo que están sufriendo las economías familiares, que aún pueden hacer frente a las obligaciones generadas por su crédito, así como uno de los motivos del alto índice de ejecuciones hipotecarias y desahucio en el Estado español. Izquierda Unida pondrá todos sus recursos institucionales y dedicará cuantos esfuerzos políticos sean necesarios en la eliminación de esta práctica abusiva por parte de las entidades financieras. Izquierda Unida mandata a sus órganos de dirección
a poner en marcha una campaña de intervención política, social e institucional en todo el territorio andaluz destinada a la denuncia de estas prácticas abusivas por parte de las entidades financieras, la movilización social y la adopción de las medidas institucionales destinadas a su proscripción y al resarcimiento del daño causado. Con motivo de esta declaración, a la que nosotros mismos nos ponemos estas obligaciones, pues empezamos a organizarnos y empezamos a hacer de estos talleres informativos, por medio de los cuales pretendemos, sobre todo, para no defraudar las expectativas de nadie, pretendemos principalmente facilitaros información. Primero, que sepáis qué es la cláusula suelo, que tengáis las herramientas para saber si os afecta personalmente, en qué medida os afecta y cómo reclamar contra ella. Primero, en la vía interna de la propia entidad, presentando escritos y reclamaciones. Aquí ha tenido un amigo de aquí de Salar, Juan Jesús Castilla, y su pareja, Ana Correa, han tenido a bien a traerme un modelillo para que lo echamos un vistazo y lo podamos comentar, os lo agradezco, y podamos ver primero cómo se lucha en vía interna dentro de la propia entidad financiera y, en caso de que esa lucha no fructifique, cómo coger y usar todas las vías disponibles a nuestro alcance. Estoy hablando del Banco de España, estoy hablando de consumo de la Junta de Andalucía, que os recuerdo que depende de la gestión política de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, y os estoy hablando incluso de la vía judicial. Por lo tanto, voy a establecer, estas serán las premisas. ¿Qué pretendemos con esto? Con estas charlas pretendemos que me traigáis vuestra hipoteca y yo resuelva o dé la clave del éxito de cómo tal. No, pretendo daros la caña de pescar y enseñaros a pescar. Dicen, viejo proverbio, que el que le da a un hombre un pez, ese hombre comerá un día. El que le enseña a pescar, el hombre al que se le enseña, sabrá pescar y comerá toda la vida. Pretendo enseñaros a pescar, pretendo enseñaros a reclamar, ¿vale? Como ciudadanos responsables, que tengáis las herramientas y, sobre todo, que tengáis los sitios a los cuales podéis ir y podéis acudir en caso de duda o de incertidumbre. Esto es para distinguir, antes de entrar en tema, ¿qué es la cláusula suelo? Aunque la gran mayoría de ustedes lo conocen. La cláusula suelo es una cláusula que se mete dentro de todo el mare magnum, que es un contrato hipotecario, que son una serie de cláusulas por las que se estipula un contrato, por medio del cual nos limitan el tipo de interés. Y independientemente de que el Euribor suba, baje o lo que sea, por debajo de esa cantidad, el banco se asegura un nivel mínimo de ganancia con nuestro préstamo. ¿Vale? ¿Por qué lo introducen? Pues ahí lo explicamos. Para proteger los beneficios de la banca por el Euribor. Por lo tanto, lo que hablamos como tipo de interés mínimo, coloquialmente hablando, si buscáis cláusula suelo en vuestra hipoteca no lo encontraréis como tal. Encontraréis, se aplicará un tipo mínimo de interés, el tipo de interés mínimo tal, lo camuflan y lo ponen en su lenguajillo para que se enteren ellos y a nosotros nos la van metiendo colar. Pues el suelo sería un valor numérico que le dan al interés mínimo, es decir, por debajo de eso no vamos a pagar. Si yo tengo una cláusula suelo que es del 2,25, pues por debajo del 2,25 más mi diferencial en la gran mayoría de las hipotecas, no en todas, que en mi caso sería el 0,90, quiere decir que aunque el Euribor estuviera al 0,25, yo voy a seguir pagando en mi cuota hipotecaria el 3,15. Del 0,90 al 3,15, y hablando de unos préstamos hipotecarios de 20, 30, 40 millones, depende de los casos, de las antiguas pesetas, se están quedando un dinero muy importante mensualmente, que puede variar entre los 80 y hasta los 240 euros mensuales que se están quedando de más en virtud de la aplicación de esta cláusula. Pero bien, los bancos también dicen, hombre, no solamente nos estamos protegiendo nuestros beneficios, somos tan buenos que también protegemos al ciudadano. Y como protegemos al ciudadano, no todas las cláusulas, todas las hipotecas, las escrituras lo tienen, pero la gran mayoría de ellas sí, ponen una cláusula techo. Miren ustedes, es que esto aquí hay reciprocidad. Yo les pongo un suelo para no perder yo, pero les pongo un techo para, en el supuesto de que el Euribor subiera exponencialmente por encima tal, el ciudadano no pagara una determinada cantidad sobre eso. Claro,
Si recordáis, os dije que el máximo histórico de Euribor estaba en el 5,393. El máximo histórico, lo más alto que ha llegado Euribor en la vida, hasta ahora, en esta etapa. De hecho, tiene un 12, ahí no llega nunca. Y te ponen un suelo del 12, como bien dice aquí Juan Jesús, o te ponen un suelo del 15, como es mi caso, e incluso suelos más altos que he llegado a ver, ¿qué circunstancias se está dando? Que no hay reciprocidad, porque el Euribor siempre ha estado por debajo. Me ponen un suelo del 12 o del 15, donde difícilmente va a llegar el índice del Euribor, porque el día que llega eso, esto revienta porque nadie va a poder pagar. Entonces, dice, no hay reciprocidad ya, pero es que usted el caso que me pone de techo no va a ser posible. Hipoteca y vamos viendo si pagábamos más, menos, etc. Cada revisión, como digo, pues el Euribor, que va variando, más la cantidad extra, que es lo que se llama también, o conocéis como diferencial. La gente dice, ¿tu hipoteca cómo es? Eso es como cuando se habla del coche. ¿Tu coche cómo es? Pues mira, tiene 80 caballos, no sé qué. ¿Tu hipoteca cómo es? Pues mi hipoteca es Euribor o IRPH más un 1%. Es más el 0,80, más el 0,90. Y entonces pues la gente decía, coño, pues consigo más una hipoteca que la mía, no veas, tal. Pues lo mismo con esto, ¿no? Entonces, para hacer el resumen, el Euribor o el IRPH son los principales índices de referencia en las hipotecas a interés variable, que son la gran mayoría. Diferencial de nuestra hipoteca, ya os lo he adelantado. Es un valor numérico extra en porcentaje que se le suma al Euribor para calcular el interés adoptado en nuestra hipoteca. Y como os digo, es distinto a cada hipoteca. La mía es Euribor más 0,90. A lo mejor la de algunos de ustedes es IRPH más 1,25 o IRPH más 0,60, etc. En los préstamos hipotecarios más recientes están poniendo los diferenciales por encima del 2% para compensar que el Euribor está bajito. Por ejemplo, ahí os pongo un ejemplito, por eso me viene muy bien esto para que lo veáis visualmente y sea también más didáctico. Si nuestro tipo de interés es el Euribor más el 0,75, quiere decir que el diferencial nuestro es el 0,75, el Euribor, aquí lo han puesto en el valor actual de cuando hicimos el PowerPoint, este es de los compañeros de Almería, aunque lo he adaptado yo, es el 0,60, ¿cuál sería nuestro interés? El diferencial más el Euribor, en este caso del ejemplo el 1,35. Si vosotros tenéis un diferencial del 1 y el Euribor está ahora en el 0,25, por ejemplo, tendríais un 1,25.